Hace muy poco me dejaron un comentario en el canal en el que me preguntaban que cómo hacían para interpretar una carta cuando esta carta no tenía nada que ver con la pregunta que se había hecho inicialmente, ¿no? Entonces yo le respondí a esta persona que realmente cualquier carta te va a responder a la pregunta que le estás haciendo. No solamente porque la carta sea de otro tema quiere decir que no tenga nada que ver con la pregunta que estamos haciendo. Y en este video te voy a mostrar entonces cómo analizar las cartas y voy a dar algunos ejemplos para poder entender entonces qué nos quiere decir esa imagen con respecto a la pregunta que estamos haciendo. Para entender esto un poco más, aquí tenemos la carta del 3 de oros. Entonces la carta del 3 de oros es una carta que está asociada a trabajo, ¿no? Como otras cartas que también son asociadas a trabajo. Pero eso no quiere decir que esta carta no nos quiera decir absolutamente nada cuando estamos preguntando, por ejemplo, sobre relaciones de pareja o puntualmente con la pregunta de si alguien se va a comunicar conmigo, ¿no? Esta típica pregunta que tenemos en las consultas de si esta persona me va a buscar, ¿no? Eso que nos preguntan constantemente a los tarotistas. Esta persona me va a buscar, se va a comunicar conmigo, me va a llamar. Y resulta que aparece entonces la carta del 3 de oros. Entonces la carta del 3 de oros es carta de trabajo y bueno, uno pensaría como que no tiene mucho que ver el tema del trabajo con la pregunta que estamos haciendo. Pero tenemos que analizar la carta no solamente por el número o por el palo, sino que tenemos que ver la interacción que vemos en la imagen, ¿no? Entonces aquí tenemos a estas tres personas en la imagen que están trabajando, ¿no? Pues por eso es la carta asociada con trabajo. Pero más allá de eso tenemos que ver que estas personas están interactuando. Entonces, cuando nosotros analizamos la imagen, no solamente nos vamos a quedar con que la carta es número 3 o que la carta es del palo de los oros, que tiene que ver con el elemento de tierra y etcétera, y todo lo que podemos deducir de la carta, sino que tenemos que interactuar con la imagen que nos está proponiendo la autora, porque para eso precisamente hizo todo este dibujo, para que nosotros con esa imagen podamos entender de qué se trata la carta en diferentes aspectos. Entonces, no solamente la carta nos está hablando de trabajo, sino que la carta nos está mostrando a tres personas que están interactuando. Eso quiere decir que si la pregunta es, ¿esa persona me va a buscar o esa persona me va a llamar, se va a comunicar conmigo? La respuesta sería evidentemente sí, porque la carta como tal nos está mostrando a tres personas que están interactuando. Entonces, por más de que sea una carta asociada a trabajo, es una carta que nos está mostrando interacción y comunicación entre los personajes que estamos viendo en el dibujo. Entonces la respuesta sería sí, sí te va a llamar, sí te va a buscar. Aquí tenemos otra carta, la carta del 6 de copas. Entonces esta carta también nos está mostrando interacción entre dos personas, ¿no? Vemos a un niño más grande y una niña más pequeñita. Y esta carta como tal pues sí es una carta de copas. Entonces sí es, digamos, como lo que esperamos encontrar en este tipo de pregunta, ¿no? Porque las cartas de copas nos están hablando a nosotros de sentimientos y nos hablan de vínculos también, ¿no? Entonces esta carta pues sería como un poco más apropiada, digamos, en cuanto al palo. Pero de todos modos ambas cartas nos están mostrando interacción entre los personajes, ¿no? Entonces ambas cartas nos van a responder sí. Por supuesto que hay un matiz diferente en estas cartas, ¿no? Porque en el de acá estamos viendo entonces como una interacción como tal, pero aquí estamos viendo un vínculo mucho más cercano. Y tenemos en cuenta que la carta es una carta de copas, por supuesto. Entonces ambas cartas nos hablan de comunicación, pero lo que tenemos de diferencia es que el matiz de la carta, digamos el detalle de la carta, es un poco más intensificado en esta que en la otra, ¿no? Pero ambas cartas nos están mostrando obviamente interacción y comunicación. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos la carta del 8 de copas. Entonces, bueno, la carta de copas, obviamente el palo de las copas tiene que ver con los vínculos y con los sentimientos, pero tenemos que ver también la imagen que tenemos allí. La autora de este mazo, Pamela Colman Smith, obviamente trabajó muchísimo en hacer estos dibujos como para que nosotros nos quedemos solamente con las palabras claves. Esta carta nos está hablando de un alejamiento, la carta del 3 de oro nos está hablando de trabajo, pero no podemos interpretar las cartas únicamente con esas 3 o 4 o 5 palabras claves que nosotros tenemos, porque el tarot es algo visual. Nosotros tenemos que explorar la imagen, tenemos que ver qué nos transmite esta imagen para poder responder a esa pregunta. Entonces, si volvemos a la pregunta de si esta persona se va a comunicar conmigo, me va a buscar o me va a llamar, y tenemos esta carta, pues obviamente la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque el hombre que aparece aquí en la imagen nos está diciendo que se está alejando de esas copas, ¿no? Está dando la espalda. Entonces básicamente si preguntamos, ¿me va a llamar o me va a buscar? Esta carta nos está mostrando a una persona que está dando la espalda, que se está yendo. Entonces evidentemente esta carta nos está diciendo no, esta persona no te va a buscar, no te va a llamar, porque obviamente se está alejando, se quiere ir, se quiere alejar. Entonces no es una carta que nos esté mostrando comunicación como si lo estaría haciendo esta carta de acá, por ejemplo. Aquí finalmente tenemos otro ejemplo. Tenemos entonces el 6 de oros. Entonces volvemos a la pregunta, ¿esta carta qué nos está mostrando? Nos está mostrando personas que están interactuando.
pero quizás lo que nos está mostrando la imagen no es así como tan potente o tan cercano como lo que vemos en la carta del 6 de copas. Aquí estamos viendo dos personas que están básicamente como a la misma altura, se están mirando a los ojos, se están mirando frente a frente y uno de ellos le está entregando una copa a la otra. Entonces, bueno, y es una carta de copas, evidentemente. Entonces, aquí estamos viendo una comunicación muy cercana, una comunicación muy segura, digamos una comunicación muy familiar o muy íntima inclusive. Pero en cambio aquí estamos viendo otro tipo de comunicación. Esta carta nos está mostrando a una persona que está entregando unas moneditas. Entonces, hay una interacción en esta carta, pero esa interacción se da por medio de moneditas, quiere decir que es muy poco lo que entrega. No es como esta carta acá que está entregando, digamos, esas copas llenas. Ustedes pueden ver que esas copas tienen cada una flor blanca, están llenas y son cartas de copas. Y en cambio esta carta de acá nos está mostrando que esta persona está entregando moneditas. Eso quiere decir que lo que nos va a entregar es muy poco. O sea que si preguntamos, si vamos otra vez a la pregunta inicial, esta persona me va a buscar o me va a llamar, aquí esta carta nos está indicando poco. O sea, sí es una interacción, pero es poco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esta persona seguramente te va a responder a una historia de Instagram, seguramente esta persona te va a dejar un comentario, va a haber una pequeña interacción comunicativa con esta persona, pero no va a ser del tipo como la de acá. Entonces, ahí está la diferencia entre la pequeña sutileza o el matiz entre una carta y la otra. Entonces, como les decía en estos ejemplos, nosotros tenemos que ver qué es lo que nos está planteando la carta con esta imagen, porque Pamela Colman Smith trabajó muchísimo en este mazo para poder darnos esas indicaciones con estas imágenes, para que nosotros solamente nos quedemos con 3 o 4 palabras claves. Inclusive en otros comentarios me preguntan qué significa esta carta con esta otra carta, y realmente pues la respuesta es, no lo respondo ni siquiera porque es una respuesta nula. Cuando estamos trabajando con las cartas estamos hablando de un lenguaje simbólico, no estamos hablando de matemáticas, no podemos decir que esta carta más esta carta significa tal cosa, ¿no? Porque tenemos que interactuar con las imágenes, tenemos que interactuar con la pregunta, tenemos que saber qué nos están preguntando y las imágenes que nos están sugiriendo. Entonces, tengamos en cuenta eso, tengamos en cuenta que las cartas, la lectura de cartas, de tarot, de Lenormand o de lo que sea, no es una fórmula matemática que me diga esta carta más esta carta significa esto. Yo tengo que hacer el trabajo de interactuar con esas imágenes y con esas sugerencias que me está haciendo la autora para poder entender de qué se trata y cómo dar una respuesta a esa pregunta. Este es un video simplemente muy corto, solamente quería responder a este comentario porque me pareció bastante útil y que serviría muchísimo para todas las personas que están viendo este canal. Entonces recuerden, no podemos quedarnos solamente con 3 o 4 o 5 palabras claves y sobre todo muchísimo menos categorizar a las cartas por un tema. No solamente porque esta carta signifique que es trabajo, quiere decir que esta carta es relevante únicamente en lecturas de trabajo. Es relevante en cualquier tipo de lectura porque obviamente no podemos esperar que en una pregunta de amor nos aparezcan copas o que en una pregunta de trabajo nos aparezcan oros, porque obviamente no es así, no funciona así el tarot, ¿no? Nos aparecen diferentes cartas random de bastos, de oros, de copas, etcétera, y lo que nosotros tenemos que hacer es adaptar esos mensajes de las cartas a nuestra pregunta. No podemos esperar oros en una lectura de trabajo ni copas en una lectura de amor, sino que tenemos que analizar qué es lo que está pasando en las cartas, porque recuerden que leer las cartas no es 1 más 1, 2, hay muchas más respuestas porque no estamos hablando de una ciencia, sino que estamos hablando de interpretación de un lenguaje. Nos vemos en un siguiente video, espero que les guste este video, dejen el comentario en la casilla de comentario y suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en la próxima, chao chao.